presentación de esta sesión está a cargo de José Chambón, que es director del Departamento de Olores de Ciuderbach Ibérica. Va a presentar la herramienta de modelización de sulfuro en sistemas colectores. Actualmente José Chambón dirige y gestiona varios proyectos, tanto a nivel nacional como internacional, donde se ha empleado la modelización del ion sulfuro para erradicar los problemas de olores y corrosión. El título de la ponencia es Modelización del sulfuro en sistemas de colectores. Buenos días a todos. Bueno, antes que nada decir que intentaré ceñirme lo máximo al tiempo establecido para no alargar más las ponencias. Y bien, antes de comenzar sí que me gustaría aclarar que a lo largo de estas ponencias y el día de ayer y el de hoy de conferencias, hemos visto que muchos de los modelos se basan en la fase gas del problema del olor y de los compuestos volátiles. Y nosotros lo que venimos a presentar hoy es un paso un poco más allá. Vamos a ceñirnos en el ámbito de las depuradoras y vamos a ver en temas de sulfídrico, de paso de sulfato a sulfuro y de sulfuro a sulfídrico, cómo atajar el problema antes de que se produzca y no centrarnos en una forma localizada en la solución en la depuradora, bien sea con tratamientos de aire o otras tecnologías, sino antes de que el sulfuro pase a fase gas, vamos a atajarlo. Y eso es de lo que vengo a hablaros un poco. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos es combinar modelos hidráulicos, como pueden ser Mike Urban o Swim, con modelos químicos que simulen el paso de como bien digo, de sulfato a sulfuro y de sulfuro a sulfídrico. Pero bueno, una breve presentación de la empresa. Somos Ciuderbach, estamos situados en Valencia y actualmente llevamos 3 líneas de negocio diferentes y una de ellas es, como bien digo, el Sulfidus, que es la modelación del ion sulfuro. Un breve repaso, pero por la audiencia que tenemos sé que estáis de sobra capacitados para estos conceptos, pero una breve explicación del paso de sulfato. En el agua residual tenemos sulfatos y es al entrar en condiciones anaeróbicas cuando las bacterias sulforreductoras le quitan este oxígeno al sulfato creando sulfuro, ion sulfuro, que posteriormente se formará en sulfuro de hidrógeno para pasar a fase gas como ácido sulfídrico, que es el famoso gas que conocemos, que el olor característico a huevos podridos, etc. ¿Qué factores tienen incidencia? Hay una larga lista, pero de forma breve indicaros que la temperatura, una larga incidencia en la actividad de las bacterias, el oxígeno disuelto del agua es importantísimo, pH y otros múltiples factores que tienen incidencia y es lo que nosotros modelamos en este modelo que os decía para poder prever el paso de sulfato a sulfuro y de sulfuro a sulfídrico. A lo largo de la charla y de estas ponencias que estamos viviendo estamos hablando siempre del olor, de los problemas del olor y nosotros también nos centramos en la corrosión. ¿Por qué? En el año 2002 en Noruega se hizo un estudio, una gráfica donde se pretendía crear una correlación entre las partículas por millón de sulfídrico con la reducción de la vida útil de las infraestructuras, de los colectores. Quiero aclarar que los colectores, aunque es algo que no se ve, tiene una inversión millonaria y es algo que estamos perdiendo. Los tiempos de vida útil de las infraestructuras de colectores de agua residual están reduciendo su tiempo en 35 años de vida útil, o sea, una auténtica barbaridad. De hecho, muchos de los proyectos que tenemos nosotros es porque colectores de diferente tamaño han colapsado, con las molestias que eso crea tanto para los vecinos como para los gestores de las compañías de agua. Pues bien, cuando a nosotros nos llaman y nos dicen, mirad, tengo un problema, ¿podéis echarme una mano? Nosotros siempre lo que hacemos es, antes que nada, ver dónde se está creando el problema. Y en temas de paso de sulfato a sulfídrico, el 90% de las veces son las tuberías de impulsión. Las tuberías de impulsión de un bombeo previo a la EDAR o a mitad de la red de colectores, que lo que hacen es altos tiempos de retención con una larga impulsión, donde se dan condiciones anaeróbicas y es cuando estas bacterias sulforreductoras, al quedarse sin oxígeno disuelto en el agua, cogen el del sulfato, creando ion sulfuro. ¿Qué pasa con ese ion sulfuro? Pues que una vez se acaba la línea de impulsión y se produce lo que se conoce en el mundo de la hidráulica como punto de rotura, el agua comienza a fluir por gravedad. Y es ahí donde se dan los olores. Será a partir de ahí. ¿Dónde depende? Depende si el flujo es turbulento, si el punto de rotura es turbulento, se dará ahí mismo, ya que está favoreciendo el paso a fase gas, o si el flujo es laminar, se dará entre 1 y 3 kilómetros aguas abajo de ese bombeo. Y eso es algo que cuando decimos, nos dicen, no, si es que el bombeo no tiene nada que ver, porque se me da 2 kilómetros aguas abajo, ya, pero es que se da 2 kilómetros aguas abajo por estas circunstancias. Y es cuando se entra y se hace un análisis, cuando el cliente en este caso lo comprende y efectivamente lo relaciona los ciclos de bombeo o las tuberías de impulsión con las concentraciones de sulfídrico.
Indicaros también que en los proyectos que nosotros entramos normalmente tienen concentraciones de sulfídrico en partículas por millón altísimas. Y cuando digo altísimas estamos hablando de 1000, 1200, 1700 ppm, que ya no por la vida útil de las infraestructuras, sino para vecinos y gestores del agua potable, de las compañías de agua o entes públicos, peligrosísimo. ¿Cómo trabajamos? Nosotros dividimos nuestra forma de trabajar en 5 grandes pasos. El primero de ellos es, como os he estado diciendo, identificar la zona del olor, identificar las infraestructuras hidráulicas y catalogar los sistemas de colectores. Posteriormente, el paso 2 corresponde a un análisis químico del agua y se instalan medidores de sulfídrico para poder posteriormente calibrar el modelo. Se toman las mediciones de agua tanto caudales, parámetros hidráulicos como químicos, y las mediciones de sulfídrico. Posteriormente se modeliza el modelo y se calibra. Calibramos de forma cualitativa para ser objetivos en cuanto a términos de producción de sulfídrico. Posteriormente se crea una reunión con el cliente en este caso para barajar distintas posibilidades y se acaba el proceso con una entrega de un informe objetivo que muchas veces sirve tanto a técnicos como a entes públicos para tenerlo de respaldo en cuanto a la toma de decisiones. Es decir, he tomado esta decisión o estoy aplicando esta solución porque este informe objetivo me dice que esto va a ser lo mejor. ¿Vale? Indicaros también que actualmente se está aplicando en redes nuevas, en nuevos sistemas de colectores que se están regenerando y no solo se modela teniendo en cuenta, como bien he dicho, parámetros hidráulicos, sino complementándolo con un modelo químico que prevea la situación antes de que se produzca el problema. Este es el software en cuestión, os lo voy a presentar muy breve para no consumir mucho tiempo, pero os traigo un breve esquema que creo que os puede ayudar a comprender qué es lo que hacemos. En este caso tenemos dos tuberías gravedad donde el agua fluye en condiciones aeróbicas que posteriormente pasa por una larga impulsión para volver a fluir por gravedad. Si modelamos en términos de oxígeno disuelto en el agua, vemos como aguas arriba, antes de la tubería de impulsión, nos encontramos en condiciones aeróbicas con oxígeno disuelto sin ningún problema. ¿Qué pasa a medida que nos acercamos a la impulsión y al final de la impulsión hemos entrado en condiciones anaeróbicas? Ahí, si no ponemos solución, vamos a empezar a crear ion sulfuro y por consecuencia sulfídrico. Pero, como podemos ver, una vez volvemos después del punto de rotura, que sería el pozo D, aguas abajo, vemos como el agua por sí sola vuelve a regenerarse, vuelve a tener oxígeno disuelto en su interior. ¿Qué puede pasar? Que tú midas en el pozo D y no tengas problemas de olores. De forma objetiva tú instalas un medidor y tengas 0 ppm, pero el problema está creado, se te puede dar aguas abajo. Entonces vemos que muchas veces los problemas se acometen tarde, porque dicen, no, yo es que aquí no tengo problemas de olores, no recibo quejas. Ya, pero el ion sulfuro o el sulfuro de hidrógeno está ya creado, lo que está disuelto aún no ha pasado a fase gas, pero denle tiempo. Como vemos, en términos de ion sulfuro disuelto, condiciones aeróbicas, ningún problema. Principio de la impulsión, no hay problemas de olores ni quejas. Pero al final de la impulsión vemos como llegamos con 2,5 miligramos litro para posteriormente 0,8. ¿Qué ha pasado ahí? Lo que se conoce como la desulfuración. Parte de ese ion sulfuro ha pasado a fase gas, por lo que lo estamos perdiendo. Ahí se habrá cortado la producción de ion sulfuro, pero el problema reside en el agua y es ahí donde hay que tratarlo, antes de que se produzca. ¿De qué dependen las posibles soluciones? Depende del punto en el que se quiera cometer el problema. Bien pueden ser soluciones correctivas, preventivas o mitigadoras. Hoy por hoy, la capacidad del software es de modelar ciudades enteras. Valencia tiene una iniciativa ya que se está haciendo para modelar toda la ciudad y así tener una idea macroestructural del origen del problema. Un breve resumen para después enseñaros un poco más las soluciones. Antes de cualquier proyecto y de cualquier modelo, lo que se hace es analizar objetivamente las causas y los factores que pueden tener incidencia en la producción del ion sulfuro para posteriormente medir de forma objetiva con unos medidores las concentraciones de ácido sulfídrico para posteriormente modelizar. Indicaros también que en esta modelización no nos ceñimos simplemente a un escenario. Hemos modelado escenarios de todo tipo, desde simulando vertidos industriales, simulando el crecimiento poblacional, simulando periodos de lluvia, periodos de sequía, cambio estructural incluso del sistema de colectores, disminuyendo diámetros o aumentando los ciclos de bombeo, todo tipo de escenarios. Eso lo hacemos a petición del proyectista o del cliente en este caso. Representación gráfica intuitiva de los resultados para posteriormente una entrega de informe final.
Pero como os decía, nuestra estrategia no es ir al cliente y decirle, mire usted tiene un problema con esto, ya le hemos dicho lo que le pasa, ya usted se solucionará el problema. No, queremos ir un paso más allá y realmente el objetivo es solucionar todos los problemas de olores y de corrosión. ¿Y qué nos encontramos? Que muchas veces cuando les damos al cliente las posibles soluciones, que pueden ser desde, como bien he dicho, cambio de regímenes de bombeo, cambios estructurales de la red, si existe la posibilidad, adición de reactivos, adición de oxígeno, todas las existentes en el mercado. Muchas veces es el mismo cliente que nos dice, mirar, Seguervac, hace 2 años me instalaron una adición líquida de oxígeno, un sistema de desodorización de ozono, o una torre de desodorización, o 1000 cosas, y no ha funcionado. ¿Tendría la posibilidad de poder probarlo antes de realizar una inversión? Sin ningún problema. Para ello se ha desarrollado lo que conocemos como el test móvil, que está teniendo muy buena aceptación porque permite adaptarse a los usos estacionales o bien a crear un pequeño test antes de la implantación de la solución definitiva. Así el cliente ya tiene la certeza de que realmente va a funcionar, porque durante este periodo lo que se hace es crear una monitorización en continuo y que el cliente pueda ver, mira, aquí se ha implantado la solución, así se ha comportado el sistema. ¿Funciona? Sí, perfecto. Y nada, y brevemente, y para acabar antes de pasarme más de tiempo, indicaros que la problemática de cada proyecto es diferente y es lo que nosotros intentamos solucionar, que cuando entramos en un proyecto y nos llaman sabemos que antes ya han probado otras cosas y nunca les han funcionado. Intentamos mostrarle que realmente hay otras alternativas. Tenemos soluciones para todo tipo, aunque siempre nos gusta cometer el problema lo antes posible porque el problema es más fácil de manejar, más fácil de solucionar y que no hay 2 proyectos iguales. Así que, bien, esto ha sido todo. Sí. Muchas gracias por estar en tiempo. Y abrimos el espacio para preguntas. Mientras le pedimos a María de los Ángeles y Cintia que se vayan preparando para moderar la próxima sesión. Indicaros también si por falta de tiempo y un alto de solidaridad con los moderadores tenemos stand bajo. Podéis venir, estaremos allí y os atenderemos encantados. Una única pregunta. Sí. ¿Habéis contemplado, o sea, solo os dedicáis al tema del sulfídrico o también hay otros gases asociados a estos procesos, como por ejemplo el amoníaco, que también pueden suponer un problema? ¿Solo sulfídrico o también contempláis No, otro? hoy por hoy solo sulfídrico. Vale, gracias. De nada. Una consulta nada más también. Por supuesto. Y ya acabo. El moderador siempre es el peor. ¿Por qué estamos suponiendo, es una pregunta, Sí. ¿Por qué suponemos que solamente se está formando sulfídrico y no otro tipo de compuestos azufrados como puede ser pues un metilmercaptano, un metildisulfuro, que muchas veces son unos grandes responsables en los olores de sistemas colectores o depuradoras? Correcto. Sí que es verdad que a nosotros cuando nos llaman el cliente ya sabe que tiene un problema de sulfídrico. De hecho, cuando nos llaman siempre nos dicen, mirad, es que mis operarios no pueden ni entrar porque el dragger les pita 10 ppm. Entonces ya siempre sabemos que ya el 98% de las veces que nosotros entramos es por sulfídrico. Es más, cuando nos explican la problemática se presupone fácilmente que realmente lo que se ha producido es eso, el problema es por sulfídrico. Pero sí que existen los otros, como tú bien has dicho, los otros compuestos de azufre que podrían dar problemas de olores. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, te agradecemos nuevamente Muchas por el gracias. esfuerzo en terminar en tiempo. Cerramos la sesión y damos paso a la próxima.